Bien, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que a eso me invitaron. Eh, Colosenses capítulo 1, verso 15. Tengo que decirle esto porque es honestidad ante todo. Esta es mi reencuentro con la predicación de la palabra del Señor después de 7 años que no predicaba en un púlpito, así que si me notan medio torpe, no tiene nada que ver con eso. Soy así de torpe. Eh, Colosenses capítulo 1, sí, verso 15. Gracias, hermano. Natural, gracias. Muy amable. Muy amable. Lo voy a leer desde allá, eh, porque yo tenía otra versión anotada, pero esa es la que más me gusta. Colosenses capítulo 1, verso 15, hermanos, va a ser el texto central de lo que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y todo es supremo, sobre toda la creación. Pero quiero que se quede con la primera frase, porque de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por favor, tomen asiento. Hace mucho tiempo atrás, y seguramente más de algún padre que está aquí, que tiene hijos que están pasando por la adolescencia o han pasado por la adolescencia, pucha que es difícil tener hijos adolescentes. Es súper difícil lidiar con ellos, es súper difícil tratar con ellos. Los especialistas dicen que es un proceso más o menos normal en que los hijos se alejan de los padres, porque hay una disociación cultural, porque hay una disociación generacional. Y conversando en algún momento de esa adolescencia con mis hijos ya no son adolescentes, el menor de ellos tiene 20 años, Gerson, que ya está en la universidad, el mayor, que es el que me acompaña junto a mi esposa, mi nuera, Fran, es kinesiólogo, Yair. Pero en algún momento fueron adolescentes. Bueno, la Fran también es kinesióloga, por si acaso. Yo les dije que iba a andar medio torpe, pero quiero decirles esto no tiene nada que ver con el sermón. Yo le pregunté a mi esposa si quería saludar y ella me dijo que no, por si acaso, para que no piensen que yo no quiero que salude. Ella me dijo, prefiero que no. Y Fernando me dice, nomás, pero yo soy el que después me tengo que ir con ella. Entonces no me voy a arriesgar a tal cosa. Bueno, y les decía que dentro de esta conversación con mis hijos adolescentes, en algún momento mi hija, Lidia, nos dice: a mí me cae bien Jesús, pero no me gusta Dios, no me gusta la iglesia, me gusta Jesús. Lo dijo en su estilo, lo dijo a su manera, les aseguro que no lo dijo como lo estoy diciendo yo, pero me llamó la atención eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos o por qué hay gente que logra observar eso? ¿Por qué hay alguien a quien le pueda caer bien Jesús, pero no Dios? ¿Qué imagen podemos estar proyectando de Dios que hace que la gente no quiera relacionarse con Dios, pero sí les gusta Jesús? Y digo esto porque, según hemos leído en el verso central, dice la Biblia que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, Dios no es más o no es distinto a lo que vemos en Jesucristo. Todo lo que vimos, todo lo que leemos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos conocido a través de la Biblia como base principal, a través de la historia, a través de los escritos, a través de los estudios arqueológicos y mil cosas, hermanos y hermanas que hoy día conocemos, nos hacen preguntarnos por qué alguien podría sí gustarle Jesús, pero estar un poco disociado de Dios. Hermanos, y esto es lo que me motiva a la palabra de hoy, un nivel de agotamiento en el cristianismo que es sorprendente.
Seguramente si yo les pregunto a cuántos de ustedes les cuesta vivir una vida como cristiano, más de alguno me va a decir que sí, que le cuesta, que se le hace difícil. Pensamos de pronto que por sufrir o sufrir más o sufrir menos, somos más o menos cristianos y eso no es así. No tiene ningún fundamento bíblico eso. Fíjese usted que hay datos, hermanos, que dicen que 1 de cada 5 pastores, escúcheme lo que le estoy diciendo, no estoy hablando de hermanos que vienen regularmente a la iglesia, estoy hablando de pastores, líderes. 1 de cada 5 reconoce haber tenido pensamientos suicidas. Están sirviendo al Señor. Ni lo imaginaríamos. El 45% de los pastores ha luchado o ha sufrido agotamiento extremo o depresión. El 75% de los pastores reconoce haber sufrido o sufrir estrés severo. Y el 68% de los creyentes dice que buscaría atención de salud mental debido al agotamiento que le produce cumplir con su condición de cristiano. Son cifras un poco violentas. 7 de cada 10 cristianos dicen que sufren teniendo que cumplir con su condición de cristiano y que buscarían ayuda profesional por ello. Algo pasa entonces, porque no creo que eso haya estado en la mente de Dios cuando pensó en la iglesia, porque no se olviden que la iglesia es idea de Dios. Se puede decir, pastor, pero la iglesia tiene un montón de problemas. Sí, pero la iglesia es una idea de Dios, por lo tanto la iglesia es una buena idea, porque es una idea de Dios. Si es una idea de Dios, es una buena idea. Por lo tanto, si algo no está resultando y si algo no está funcionando bien es porque algo nosotros no estamos haciendo bien. Pero no porque la idea de Dios haya fallado. Primero quiero partir señalándole algunas cosas. Primero, la iglesia y Dios no son lo mismo. No son lo mismo. Usted puede tener 1500 actividades de iglesia y estar lejos de Dios. Usted puede participar de todo lo que la iglesia hace y estar lejos de Dios. Estar disociado de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, Isaías capítulo 1? Yo creo que es uno de los capítulos más violentos de la Biblia. Si algún día usted anda desanimado, nunca lea Isaías capítulo 1 porque va a pasar a engrosar la lista de los que alguna vez han pensado en suicidarse. Porque en Isaías capítulo 1, Dios literalmente trapea con su pueblo. Lo más suave que les dice es que son una podrida llaga. Eso es lo más cariñoso. Los trata, les dice, o ellos dicen, si Jehová no fuera por nosotros, seríamos semejantes a Sodoma. De hecho, cuando Dios les habla, le habla a los líderes de Israel, les dice, escúchenme, príncipes de Sodoma. Y los trata, y eran los líderes de Israel. Pero Dios les llama, escúchenme, líderes o príncipes de Sodoma. Y les empieza a decir que son una podrida llaga. Isaías capítulo 1, verso 4 es pero un verso lapidario. Gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, pero mal. Sin embargo, nosotros avanzamos en la escritura de ese mismo capítulo 1 y Dios les dice, vuestras fiestas solemnes me tienen cansado. Ustedes vienen al templo y traen ofrenda y yo no la quiero. Ustedes celebran las lunas nuevas. Ustedes guardan los días de reposo. Ustedes vienen y me traen ofrendas, me traen animales. Tienen el templo lleno de sangre de animales.
Es decir, el problema no era que Israel andaba, como se dice hoy día, no andaban lanzados. No es que estaban lanzados. Y venían y en el templo hacían fiestas y orgías y cuestiones. No, Israel iba y traía ofrenda y traía sacrificios y guardaban el día de reposo y celebraban las lunas nuevas. Sin embargo, el Señor les dice, pero sus manos están llenas de sangre. Son murmuradores, son mentirosos, son engañosos. ¿Por qué yo voy a recibir algo de ustedes? Ojo, que no es de eso el sermón, para que nadie diga, pastor, estoy pensando en irme. No, solo estoy poniendo el ejemplo que hay un pueblo que está cumpliendo con todo el ritual que la ley le solicitaba y le demandaba, pero estaban absolutamente lejos de Dios. Y la opinión que Dios tiene de ellos es la peor. ¿Por qué? Porque no había una relación con Dios. Ellos solo cumplían con el ritual. En esto no les voy a pedir amén. Con todo respeto lo digo y siempre he sido de la misma línea. No me importan los más o menos amenes. No predico en ese contexto. Los que me conocen saben que es así. De hecho, creo que aquí he tenido una de mis peores recepciones alguna vez en la vida cuando prediqué que en Irak. Si alguna vez lo puede ver, véalo. Creo que ¿es el que está en YouTube, hermano? Sí. Se hace cargo, hermano José. ¿Todos alguna vez nos ha costado venir a la iglesia? ¿Todos alguna vez hemos dicho, domingo y en la mañana y lloviendo? Mejor quedarse en la casita, prender el escaldazón, o hacer un desayunito. Todos alguna vez hemos cargado como lastre el cristianismo. La mayoría, ya yo sé que hay siempre en la iglesia hay gente ultra mega espiritual que no le cuesta nada, pero ya, dejemos ese margen. Pero en general a los seres humanos normales como nosotros que tenemos las patas sobre la tierra, a veces nos cuesta. A veces se nos hace difícil. Nos cuesta avanzar. Sentimos de pronto esto como una pesada carga. Y esto es simplemente, hermanos, porque nos hemos disociado de Dios. Por lo tanto, ojo con esto. Que usted participe de todas las actividades de la iglesia no es ninguna garantía de su relación con Dios. Ninguna. Esto es como si usted llega todos los días con un ramo de flores para su esposa, o un chocolate, o le escribe una carta de amor, o le manda mensajes bonitos, y cuando llega a la casa ni la infla, su esposa le habla y usted está mirando, cállate, deja que está jugando el Colo. Si quiere ver un partido bueno, si no vea uno... No vamos a decir de Wander, porque son buenos también esos partidos, son muy buenos. Pero quiero decir, hermanos, que esos gestos de amabilidad no tienen ningún valor si la relación no está construida. Si no hay una relación de amor, si no hay un intercambio de cariño, de amor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Por lo tanto, hermanos, no nos fiemos. Si usted quiere salir de aquí diciendo yo me quedo tranquilo, el sermón no era para mí porque yo vengo todos los domingos, le tengo una noticia, adivine. Era para usted. Porque si usted piensa que por venir todos los domingos tiene una relación con Dios, usted no sabe lo que es tener una relación con Dios. Tal vez el pastor, lo digo con todo respeto lo que voy a decir, no estoy descubriendo la rueda, que lleva más años que nosotros, se acordará, yo me acuerdo, después voy a mencionar algunas cosas al respecto. Josué después se arrepiente después de Josué de invitarme. Después dice, ¿para qué lo invite? Pero el pastor se acordará que, tal vez se acuerde, que antes sucedía mucho que uno llegaba a la iglesia y llegaba derecho a orar. No saludaba a nadie. ¿Y sabe cuál era la razón de eso que se nos había enseñado? Que uno tenía que llegar a la iglesia a saludar al Señor. Es lo que se nos ha enseñado. A saludar al Señor. Por lo tanto, si usted venía a un culto de semana, ¿a qué hora el culto el viernes en Concón, pastor? A las 8. Usted llega a Concón a las 8 de la tarde, los que llegamos temprano,
a las 8 de la tarde, llega a saludar al Señor. La pregunta cae de cajón, po. ¿Y a dónde ha estado el Señor las otras 20 horas del día? ¿De verdad va a llegar a saludarlo a las 8 de la noche? Lo primero que hago en la mañana cuando me despierto es saludar a mi esposa. Siempre. Hola, mi amor, buenos días. Bueno, ella por supuesto me responde. Le digo cuando está despierta. Saludar cuando uno está durmiendo es lo peor. Por favor, no lo hagan. Absténganse. Pero eso se nos decía, que había que llegar a saludar al Señor. Usted no puede llegar a saludar a alguien con quien se supone que ha estado todo el día, por hermano. Y digo se supone porque supongo que ustedes son de la misma fe que yo, que el Señor está en nosotros y va con nosotros y está con nosotros y va delante de nosotros, como dice la Biblia respecto de Josué, y va detrás de nosotros. Por lo tanto, llegar a saludar a alguien con quien yo he estado todo el día parece un soberano ridículo. Pero si alguien de verdad llega a saludar al Señor a las 8 de la noche, hay algo que tiene que revisar en su vida. Ahí hay algo que no está resultando bien. Y vuelvo a decirlo solo como un ejemplo de lo que es tener una relación con Dios y de lo que es vivir la actividad eclesiástica. No estoy en contra de la actividad eclesiástica, quiero que quede claro esto. No estoy, hermano, tú me estás tomando el tiempo, ¿no? Hermano, hagamos la pega, por hermano. 15 minutos. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Por qué la gente no está conociendo a Dios? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay una crisis de crecimiento en la iglesia. No en esta en particular, en general. Ya, bacán, hermano. Igual les voy a compartir igual esta palabra, pero entiendo que aquí están bautizando como locos. Pero les voy a compartir igual la palabra. Porque es lo que Dios puso en mi corazón y yo en general tiendo a creerle más a Dios. ¿Por qué la gente no está conociendo a Dios? Porque la iglesia no está hablando de Dios. La iglesia no está hablando de Jesús. La iglesia en general y los cristianos en general estamos hablando de nosotros mismos. La iglesia está hablando de sí misma. Fíjese usted en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, la única iglesia que tiene opinión respecto de sí misma es la iglesia de la Odisea, la iglesia de este tiempo. Usted lee las cartas a las 7 iglesias, la única iglesia que tiene opinión de sí misma es la iglesia de la Odisea. Y además la opinión que tiene es tremendamente equivocada. Porque dice que no le falta nada, que es una iglesia rica, que se ha enriquecido, que no tiene necesidad de nada. Y probablemente no tiene necesidad de nada, pero tiene una profunda necesidad de alguien. Porque avanzada la Escritura dice, habla el Señor y dice, yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia de la Odisea, que tiene opinión y buena opinión de sí misma, es la única iglesia en la que Dios está afuera. Parte de la iglesia. La iglesia está hablando o habla de sí misma y de los requisitos, y yo sé que hay algunas cosas que les van a violentar y lo lamento, hermanos, pero esta es palabra del Señor. Y de los requisitos que se necesitan para ser parte de la iglesia. Y le voy a decir una cosa en castellano, simple, corta y directa. Para ser parte de la iglesia no se necesitan más requisitos que creer en Jesucristo como Salvador. Ay, es que la ropa, ¿qué la ropa, hermano? ¿Cómo lo llamó el Señor a usted? ¿Se acuerda cuando el Señor lo encontró a usted o no? Que tienen que dejar de decir palabrotas. Y cuando usted conoció al Señor, pues no estoy diciendo que esto tenga que permanecer. Cuando uno se encuentra con el Señor, hay por cierto un cambio conductual, hay por cierto un cambio de vida. Pero para llegar a Jesús no se necesitan requisitos. Y la iglesia sí habla de esos requisitos. Pablo, hermano, un hombre tremendamente erudito, conocedor de la palabra, conocedor de la ley, a quien Jesús se le reveló directamente.
Pablo dice a los corintios, les escribe: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, es decir, no es que no lo sabía, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, que fue crucificado. ¿Tendría más cosas que hablar Pablo? Por supuesto, muchísimas más. Era un hombre letrado. Él mismo lo dice en uno de sus momentos cuando está hablando si hay que gloriarse, dice: yo también tengo de qué gloriarme o podría gloriarme. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, uno de los más destacados maestros del tiempo apostólico. Sin embargo, él dice: cuando fui a ustedes yo no quise saber o me olvidé de todo eso, ni lo mencioné, y solo les hablé de Jesucristo, el que fue crucificado. Nadie más importante que él. No hay otro mensaje que la iglesia deba tener que no sea a Jesucristo. No hay otro mensaje. ¿Y será de verdad la iglesia un selecto grupo de gente? Porque en ocasiones me queda la sensación que hemos transformado la iglesia en eso, en un grupo de gente selecta, elegida, distinguida. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde sacamos eso? Lo que somos, lo somos por Dios. Lo que tengamos, lo tenemos por Dios. Él es el que nos da valor. Él es el que le da valor a nuestra vida. Cuando Pablo habla de esto, lo que les acabo de leer de Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 y 2, justo antes, cuando está terminando el capítulo 1, dice: porque mírense ustedes, ¿quiénes eran cuando el Señor los llamó? Eran lo vil, eran lo necio, eran lo despreciado del mundo. Y a Dios le ha placido llamarnos precisamente para que a través de nosotros se dé a conocer el misterio de Dios, el mensaje de Dios, y se entienda que lo más vil, lo más necio del mundo, de Dios, es más sabio que la sabiduría del mundo. Pero es por Él, no por nosotros. Eso no se le olvide nunca. No, va a terminar como Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor o no? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria mía. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Dios lo humilló 7 edades como bestia. Comía pasto. Le crecieron las uñas, le creció el pelo. No era por él. Y ni a Nabucodonosor Dios le dejó pasar eso. ¿Será que a nosotros sí? Nosotros, hermanos, en verdad, nuestro valor radica única y exclusivamente en Cristo en nosotros. No tenemos otro valor. Decir desde el punto de vista para relacionarnos con Dios. Tenemos profesionales aquí, por supuesto, y eso tiene mucho valor. Le añaden, es un valor añadido, agregado a la iglesia. Tener profesionales, lo que voy a decir, pero tener un profesional, por ejemplo, como Misael de la construcción, que eventualmente, si la iglesia necesita construir, hay un profesional que sabe del tema. Porque antes se construía la iglesia, la que te criaste, no, puros hermanos de buena voluntad y alabados al Señor por eso, pero si no fuera por el Señor, los templos habrían estado en el suelo, si estaban pegados con cochayuyo las cuestiones. ¿Seremos de verdad un selecto grupo? Siempre me ha gustado mirar esto cuando el Señor llega el momento en que tiene que elegir a los 12, porque había mucha gente que lo seguía. Pero el Señor,
quiere escoger a 12. Y está toda la multitud alrededor de él. Si eso dice la Biblia, léalo en la casa. Porque ustedes, por supuesto, leen la Biblia en la casa, como todos nosotros, ¿cierto? Estaba toda la multitud alrededor y el Señor empieza a elegir. ¿Y a quiénes empieza a elegir? Parecía broma la elección, ¿no? Y el Señor, no, iba a decir, parece que el Señor está asesorado por Gareca, pero lo que el Señor empezó a elegir de verdad que era vergonzoso. Elige a Pedro y Andrés, 2 hermanos pescadores. Perdón lo que voy a decir, pero esto era en el tiempo de Cristo, era así. Los pescadores eran de la clase más baja y menos preparada en el tiempo de Cristo. De hecho, se les llamaba del vulgo. Y sigue con 2 hermanos más, del mismo oficio, pescadores, Juan y Jacobo. Alguien puede decir, ya, bueno, ya empezó con estos 4 que son más cercanos a él, ahora va a empezar a elegir bien. Sumó a un recaudador de impuestos. Pésimamente mirados. Los que usted en la Biblia va a leer como publicanos. Eran israelitas que recaudaban impuestos para el Imperio Romano. Es decir, tomaban los impuestos de sus hermanos israelitas y lo entregaban al imperio opresor. Súper queridos eran ellos. ¿Y con quién sigue? Con un hombre que es llamado Simón. Y para distinguirlo de Simón Pedro, le llaman Simón el celote. Usted lee lo que eran los celotes, eran activistas, lo que hoy día, para hacer como una comparación, lo que hoy día serían como las guerrillas de las FARC. Bueno, muy antiguo, me fui muy atrás, ¿no? Pero se entiende más o menos, ¿no? Como revolucionarios que se querían rebelar contra el imperio. A él lo escogió el Señor. Y después escogió a un Tomás. Escogió el Señor a Tomás. ¿Conocen ustedes a alguien más incrédulo que Tomás? Tomás no solo tuvo la de la resurrección, que dijo, si yo no pongo mis manos en su herida, yo no voy a creer. No está solo esa. Está cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les dijo el Señor primero, ustedes saben dónde voy y saben el camino. ¿Y qué le responde Tomás? No sabemos dónde vas y no sabemos el camino. Tomás, hablo en arameo. ¿Cómo te lo digo? ¿Se acuerdan cuando Lázaro había muerto y el Señor dice, vamos a resucitarle? Tomás dice, vamos nosotros para morir con él también. Es la gente que el Señor eligió. ¿Se identifica con alguno o no? Hermanos, convenzámonos si el Señor no nos eligió por lindos. Bueno, algunos podría tenderse a confundir con algunos. Entre los que no estamos nosotros, hermano Josué. No sonría como si usted estuviera entre esos. Y aquí es donde quiero llegar a lo medular de lo que quiero transmitirles hoy, porque todo esto era la introducción del sermón. No, mentira. Posiblemente la iglesia no está hablando de Jesús y no está llevando a Jesús entre el mundo, porque puede ser que ni siquiera nosotros tenemos claro quién es Jesús. Seguramente aquí surgen las verdades doctrinales más fundamentales que yo no voy a discutir porque entiendo que esta es una iglesia que ha recibido enseñanza y no me voy a meter en eso. Usted va a decir el Dios manifestado en carne y todo, grande el misterio de la piedad, y Juan 10:30, el Padre y yo uno somos, y todas esas manos que usted conoce. Y yo también las conozco. Pero si usted le habla de eso a la gente que no conoce al Señor, voy a decir algo que después me va a costar caro, lo sé, esto me va a costar un reto, pero lo voy a decir igual.
Hace unos días estábamos en casa conversando, compartiendo, riendo, ¿no? Y mi nuera Fran, algo nos dijo que como que interrumpió lo que estábamos haciendo. Y mi hijo Yair le dice, acabas de interrumpir la coinonía. Y la Fran dijo, ¿la qué? Y si yo les hablo a ustedes de coinonía, seguramente todos ustedes saben de qué estoy hablando. Pero si usted le habla a alguien que no conoce a Jesús, en esos términos, esa persona no va a tener idea de lo que usted le está hablando. Un poco jocoso lo que voy a decir. Yo me acuerdo, a mi esposa siempre le cuento y cada vez que le cuento se ríe. No sé si es por así como o de verdad le causa risa. Pero cuando yo recién llegué al Evangelio estaba en el liceo, tercero medio. A pesar que soy, como se dice en la iglesia, nacido y criado en el Evangelio, pero después tomé un tour por Egipto en mi adolescencia y luego volví. Una vez dije eso hago la aclaración, eso es porque dejé de servir al Señor, dejé de ir a la iglesia. Una vez dije eso en una predicación, después una hermana cuando bajé me dijo, pastor, ¿y cómo es Egipto? No he ido nunca a Egipto, es una forma de decirlo. Resulta que uno de mis compañeros de liceo me dice un día, ¿y a qué vais tanto a la iglesia? Y a mí no se me ocurre nada mejor. Estaba en la flor del primer amor de decirle, vamos a alabar al Señor, vamos a ensalzarlo. Y me dice, ¿a ensalzarlo? ¿Acaso dio un tallarín? Me dijo. Esa fue su respuesta. ¿Ve que se ríe mi esposa todavía de eso? ¿Qué, ¿acaso dio un fideo, un tallarín que lo vas a ensalzar? Y hoy día, digo, podría haber ocupado otra palabra, ¿o no? Que le quedara más claro lo que le dije. De pronto, hermanos, hablamos de un Jesús que la gente no conoce, que no logra entender, y es porque ni nosotros tenemos claro quién es Jesús para nosotros. Yo le aseguro, esto alguna vez lo hice. Ahora hágalo en su mente, hágalo en su teléfono si quiere, o en su tablet, a los que son más pudientes. Si yo le pido que dibuje a Dios, no a Jesús, que dibuje a Dios, o que haga un listado de atributos, ya, para que nadie diga, el pastor está promoviendo la idolatría, tener imagen de Dios. Porque ahí la palabra les funciona, pero así. Haga un listado de virtudes del Señor Jesucristo. Láncense un par. Oh, no, de a poquito, ¿ah? De a uno levanten la manito. Por ejemplo, misericordia. ¿Estamos de acuerdo con que todo eso identifica a Jesús, cierto? Ya. Pongámonos del lado de alguien que no tiene lenguaje de iglesia. Todo lo que escuchamos, ¿qué entendimos? ¿Se acuerdan lo que le pregunta Felipe al etíope? ¿Cómo empieza la conversación entre ellos? Porque el etíope iba leyendo. ¿Se acuerdan o no? Ya, pues hermano, estudien un poco la Biblia cuando vengan a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el etíope iba leyendo la Biblia en un carro? Y Felipe se acerca. ¿Se acuerda cuál es la primera pregunta que le hace Felipe? ¿Es Felipe o no? Sí. Pues. Ya, pues hermano, que me insegurizan con esa cara que bueno, digo. Lo primero que Felipe le pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Felipe le dice, perdón, y el etíope le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe subió al carro, yo supongo y espero que el etíope lo haya invitado y no haya sido un patúo, y le expone más claramente el mensaje del Evangelio empezando desde ese verso. Porque ¿qué es lo que estaba leyendo el etíope? Estaba leyendo como cordero fue llevado al matadero. Imagínense eso en la cabeza de una persona que no conoce al Señor. Cordero, matadero. Voy a decir,
no sé si esto se está transmitiendo, se está grabando, me da lo mismo, yo soy bien del lenguaje. Yo me acuerdo, esto no es nada espiritual lo que voy a decir, pero me acuerdo de un capítulo del Chavo. A lo mejor ustedes lo han visto y si no lo han visto, búsquenlo, es bueno, hermanos, para la risa. En que don Ramón le trata de explicar cómo es el juego de los bolos. Y muestran lo que el Chavo se está imaginando en su cabeza. Porque don Ramón le dice, es una mesa larga. Todos han jugado bowling, ¿cierto? Esos lugares, antros del pecado. Si así éramos. Don Ramón le dice, es una mesa larga, y el Chavo se imagina una mesa larga con 12 pinos al final, y el Chavo se imagina 12 árboles pino al final. Y esa idea se me hace de la gente cuando nosotros le hablamos del Señor. Porque el Señor, amigo, es compañero de trabajo, el Señor fue como un cordero degollado, y la gente dijo, ¿qué? Varón de dolores, ¿qué? Necesitamos que la gente conozca a Jesús. Y no lo está conociendo porque posiblemente estamos hablando de alguien a quien ni siquiera nosotros hemos logrado conocer bien. No nos olvidemos de esto. Una de las preguntas que más se repitió en los tiempos del ministerio de Jesús fue, ¿quién es este? ¿Se acuerdan cuando bajaron a un paralítico? Y el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban ahí, los religiosos que estaban ahí, dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? No puede decir, ya, ok, los religiosos no lo conocían. Pero ¿se acuerdan lo que pasó cuando los discípulos iban con él en la barca y se levantó una tormenta y el Señor se paró y dijo al mar, tranquilo, calmado, y al viento, asosiégate? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Puede haber, hermanos, puede haber una disociación entre el Jesús que nosotros estamos predicando y el Jesús real. Y esto, hermanos, hay una forma de resolverlo. El tiempo que llevemos en la iglesia, hermano, y las labores que en ella desempeñemos no es garantía de que conozcamos al Señor. ¿Se acuerdan de Job? Me encantaría que algún día Dios hablara así de mí, porque el que dice que Job es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es Dios. Dios. Es que el libro de Job es bien raro. El diablo andaba rodeando la tierra, eso es lo que dice la Biblia, voy a hacer el relato de la Biblia. La Biblia dice que Dios le habla a Job, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y entre ellos vino el diablo. Por favor, no lo tomen a personal. Entre ellos vino el diablo y Dios le dice, ¿de dónde vienes? No, de rodear, andaba por ahí paseando, de rodear la tierra y andar por ella. Dios le dice, ¿consideraba a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El diablo, como muchos, porque él es así, el diablo le dice a Dios, si lo tienes rodeado de bienes, ¿cómo no te va a servir? Tiene todo. Tiene ovejas, vacas, bueyes, hacienda, tiene hijos, tiene esposa. Está, como dicen los jóvenes hoy día, está a playa. Joya. Tiene todo. Tócale lo que tiene y en tu cara va a renegar.
Le dice, ya, pues, quítale todo, te autorizo, pero a él no me lo tocas. Porque así funciona Dios con nosotros. Me permiten hacer un paréntesis porque a mí esto me irrita, y lo digo así de frío. Hermano, deje de hacerle queque al diablo. Ay, es que el diablo nada, hermano, el diablo ¿qué? El diablo es un derrotado miserable, hermano. En la iglesia de repente se exalta mal. Ay, que el diablo no interrumpió. Ay, es que si el diablo no se opone. ¿Qué me importa a mí que el diablo se oponga, hermano? Si Dios está a mi favor, ¿qué me importa a mí lo que piensa el diablo? Me importa, hermano, pero 10 pepinos lo que ay, si el diablo está de acuerdo. ¿Qué me importa a mí lo que piensa el diablo, hermano? Y usted podrá decirme, ay, y si el diablo le hace caer un rayo, si el diablo me hace caer un rayo es porque Dios lo permitió. Por lo tanto, finalmente, quien lo hizo no es el diablo. Dios. Job reconoce eso. Porque cuando pierde todo, Job no dice, ay, diablo mal enjuagado. ¿No dice eso? ¿O eso dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Dirá lo mismo que la mía? Jehová dio y el diablo quitó. ¿Qué dice? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Le voy a cortar la historia porque usted la conoce, sí, son súper bíblicos. Dios le dice, ya, pues carne por carne, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y Dios le dice al diablo, ok, toca su carne, pero no lo pueden matar. No lo pueden matar. Y dice la Biblia que Job fue herido con una sarna maligna. En otro lado, cuando éramos chicos, otra gente, no tiene nada que ver con ustedes, pero enfrentamos sarna. ¿Alguien tuvo sarna o no? Oh, la gente maravillosa de esta iglesia, hermano. Bueno, entonces yo tampoco. Un amigo mío, hermano, la sarna, pero era desesperante, hermano. Y algunos la solucionaban con lindano, se llamaba el líquido, otros con parafina, la gente más del vulgo. Pero lindano, y era terrible porque te echaban esa cuestión y tenías que andar 3 días con la misma ropa sin bañarte para que la cuestión hiciera efecto. No, si era terrible, hermano. Bueno, y ocurre que Dios hiere, o Dios permite que el diablo hiera a Job con una sarna maligna, y aún así Job no reniega de Dios. No reniega de él. Pero fíjense lo que dice en el capítulo 42, verso 5 Job. Job en el capítulo 42, verso 5, Job dice, de oídas te había oído. Un hombre de quien Dios dice que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Literalmente la Biblia dice que Job ofrecía sacrificios a Dios por si acaso. Ofrecía todo lo que correspondía, pero dice que además ofrecía por si sus hijos, en alguna de las fiestas que hacían, se habían pasado de copas y en esas circunstancias habían hecho algo inadecuado. Él mismo reconoce que fue toda esa experiencia la que le permitió conocer de verdad a Dios. No estoy diciendo que usted tenga que pasar por eso. Ojo con esto, no estoy diciendo que usted tenga que pasar por ese tipo de experiencias, pero sí estoy diciendo que experiencias como esas o similares nos permiten encontrarnos verdaderamente con el Dios del Evangelio. Con el Dios que el Evangelio revela, porque finalmente eso es el Evangelio. El Evangelio es la revelación de Dios a los hombres, es la buena nueva de Dios para los hombres. ¿Qué podemos decir de Jesucristo? Jesucristo era, según él mismo lo definió o lo define Juan, Jesucristo era lleno de gracia, aunque también era lleno de verdad. ¿Sí? Lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Por ejemplo, esto lo vemos
cuando Jesús perdonó a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Eso es la gracia. Y el Señor actúa desde la misericordia, librándola de lo que le correspondía recibir por ley. Porque lo más importante que Jesús vino a hacer fue a instaurar el amor. Macarena lo decía cuando pregunté por las características, Macarena mencionaba el amor. Lo que hizo Jesús fue venir a instalar el amor como eje central de la vida. Jesús era un hombre, insisto, lleno de gracia, pero también de verdad. Era compasivo. ¿Quién puede decir que no? Pero firme. Ser compasivo no significa transar, no es sinónimo de tener que transar. Pero sí es sinónimo, hermanos, de entender que el otro, que con quien estamos interactuando, tiene las mismas debilidades que nosotros. Si en palabras de Jesús podríamos decir que es una torpeza tratar de mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que está en el propio ojo. Jesús era empático, honesto, a veces brutalmente honesto, con la mujer samaritana. Tengo marido. Dijiste la verdad porque has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu marido. Brutalmente honesto con los religiosos, ¿o no? Generación de víboras. Estoy diciendo lo que Jesús le dijo a los religiosos, no le estoy diciendo a usted. Sepulcros blanqueados. Así los trataba. Brutalmente honesto. ¿Amigo de quiénes? ¿Amigo de los religiosos? ¿Amigo de publicanos? ¿De pecadores? ¿De prostitutas? Veníamos conversando recién en el auto y mi hijo se acaba de enterar hoy que María Magdalena se llama así porque era de Magdala. Él pensaba que Magdalena era su segundo nombre. Magdalena es llamada así porque era María la de Magdala. Magdala es una localidad. Es como si dijera Fernando el Quilpueíno. O de donde sea usted. Ahora mismo. Amigo de publicanos, pecadores y prostitutas, pero santo. Santo. Reprendió a los religiosos y acogió a los pecadores. ¿No? Sin acepción de personas. Jesús dijo una vez, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Fíjese esta seguidilla. En Juan capítulo 3 Jesús habla con un hombre principal de la sinagoga, con Nicodemo. En el capítulo 4 habla con una mujer samaritana. En el capítulo 5 llega a un lugar que está lleno de enfermos. En el capítulo 6 hay una multitud de al menos 5,000 que lo siguen. Jesús no hace acepción de personas, usted tampoco tiene que hacerla. Usted tampoco tiene que hacerla. Ustedes habrán notado que yo siempre que vengo y que tengo la oportunidad le hago alguna broma o alguna indirecta al hijo de Misael, por su condición de futbolista. Tal vez porque la envidia me corroe. A mí también me gustaba jugar a la pelota, aunque ustedes no lo crean. También fui como él alguna vez, flaco y bueno para la pelota. Mago Valdivia, ahí nomás, pero con el hígado bueno. En mi tiempo,
y los antiguos que me dejen de mentiroso, en mi tiempo, los cristianos no podíamos ser parte de un equipo de fútbol. No se podía, porque éramos cristianos. Se puede. Hazlo. Sigue haciéndolo. Sé el mejor. Sé ejemplo. Resplandece. Ilumina. Porque esa gente también necesita conocer a Jesús. Esa gente también necesita a alguien que les lleve a Jesús. No nos dejaban juntarnos con nuestros compañeros de curso. Había que hacer trabajo en grupo y nuestros papás nos decían, no, usted hágalo solo porque usted es cristiano. ¿Y hacer trabajo con los compañeros y ser menos cristiano? ¿Sabe por qué a lo mejor no alcanzamos a muchos compañeros? Porque no nos juntábamos con ellos. Porque no nos dejaban juntarnos con ellos. Porque no nos dejaban ir al cine. ¿Recuerdan o no? Yo no sé si aquí el pastor Fernando lo autoriza, pero voy a decir algo porque lo conozco. Por eso lo voy a decir. Pero el pastor Fernando no tiene que autorizarlos a nada. Ustedes tienen una relación con Dios. No nos dejaban ir al estadio. Pero hermanos, si de verdad, si no nos dejaban hacer nada. Yo sé que a algunos de estos les puede violentar, pero escúcheme, la Biblia dice que hay tiempo de plantar y hay tiempo de arrancar lo plantado. Tenemos que partir con la honestidad de decir que hay cosas que aprendimos que no tienen fundamento bíblico, que no son de Jesús, que no hablan de Jesús, que no vienen de Jesús. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que podemos vivir en Chipre libre? No, no estoy diciendo eso. Va hacia el final del sermón. Les traigo una solución. Les traigo la solución. ¿Sabe cuál es la solución? El yugo de Cristo. Esa es la solución. Cuando escribía este sermón, no podía tener en mente, sabiendo que lo iba a predicar acá en Viña, no podía tener en mente a otras dos personas que reflejaran más lo que es un yugo que Fernando Andrés y Misael Sangüesa. Los yuntas. Yuntas de la vida. Yuntas desde siempre. Hermanos, ellos se sienten hermanos. Estoy diciendo solo cosas que yo he estado presente cuando se lo han dicho. Por eso lo estoy diciendo, perdónenme si soy infidente, pero esto no es desconocido para nadie. ¿Sabe por qué no es desconocido para nadie? Porque son yuntas. Hermano, ven por favor. Perdona que te despierte, ven hermano, ven. ¿Sabe por qué se les llamaba yuntas a estos amigos, así como por ejemplo Fernando y Misael? Porque cuando uno era chico, más de alguien debe tener una foto así, nos tomábamos así, ponme la mano así. Así andábamos los yuntas. Y estos brazos simulan el yugo. Y los bueyes que están unidos por un yugo, voy a decir, por favor, voy a explicarlo. Entre ellos se llaman yuntas. Uno no le dice al otro la yunta. Ellos no hablan. Bueno, la burra de Balaán habló. Y el tonto le respondió. Pero son yuntas por esto. Simulaban, y los bueyes que comparten un yugo se llaman yuntas. Porque el yugo lo hace eso. ¿Ha escuchado hablar usted de la yunta de bueyes? Anda a buscar la yunta de bueyes. ¿Quién sabe lo que es una yunta de bueyes? Son dos bueyes unidos por un yugo. Yo me imagino a Fernando y a Misael, porque hoy día vemos al pastor Fernando y a nuestro hermano Misael tocando en el coro, liderando la iglesia, ministrando, pero fueron chicos también. Y algún día me lo imagino así, afuera de la iglesia, planeando sus palomilladas. Sí, amén. Aquí hay testigos de eso. El más grande. ¿Eh?
Bueno, siempre el diablo acusando a los hermanos. Usted sabe que así funciona esta cuestión. El diablo es el acusador de los hermanos. Y esta es la solución. Tenga en mente esto, con nosotros dos aquí. No, llévate tu falsa modestia, hermano. Sí. Tenga en mente esto, lo que acabo de mostrarles. Esta es la solución. Miren lo que les dice Jesús a una gente que lo estaba escuchando. Había mucha gente escuchándolo. Y Jesús les dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Qué imaginan ustedes? Escúchenme esto. Cuando yo leía esto, yo decía, Jesús, qué bromita. Gracias, hermano, ¿qué? Hermano, que te dé las gracias. Hermano, Josué está proyectando. Le vamos a ofrecer un aplauso, hermano Josué. Gracias, hermano. Señor te bendiga. Eso, ya, listo. Hermano, estos son bromas. Josué es un amigo entrañable. No piensen que de verdad lo estoy molestando. Jamás haría eso, hermano. Jesús les dice esto primero. Esto es lo primero que les dice. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Qué se imaginan ustedes en eso? ¿Qué se imaginan que Jesús iba a hacer? Yo personalmente me habría imaginado a Jesús sacando unos berger. ¿Saben lo que es un bergero, no? ¿Sí? Estos sillones grandes que se echan para atrás, ¿sí? Que tienen masajeador. ¿Sí o no? Lo que Jesús les dice a continuación es, pónganse mi yugo. A ver, Jesús, hay algo que no estamos entendiendo. Nos estás ofreciendo descanso y a continuación nos dices que nos pongamos un instrumento que es para echarnos carga. Porque para eso es el yugo, o para trabajar. El yugo se utiliza para eso, en el campo. Los que nunca han tenido campo, hermano, yo les puedo compartir que tampoco he tenido nunca campo, pero he visto alguna vez yuntas de bueyes arando, por hermano. Jesús les dice, pónganse mi yugo. ¿Quieren descansar? ¿Se acuerdan que partí diciéndoles el agobio que a muchos cristianos les produce el servir o el ser parte de una iglesia o llevar una vida de cristianos? Ese agobio se produce porque no estamos llevando el yugo de Cristo. Jesús les dice, si ustedes están cansados, si ustedes están fatigados de esta vida que están llevando, yo les voy a dar descanso. ¿Cómo pueden descansar? Pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Y agrega algunas cosas. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde, esto lo está diciendo el Señor. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Mi yugo es, ¿cómo es? ¿Fácil qué? Pues hermano, termine la oración, si la oración llega hasta la I, o antes de la I. Mi yugo es fácil de llevar y tan participativo. Y la carga que les doy es liviana. Mi yugo es y la carga es. Por lo tanto, si nos está costando y nos está pesando, no es el yugo de Cristo el que estamos llevando. Estamos llevando otro yugo, que está en la Biblia también. En Hechos capítulo 15 se produce un encuentro que la Biblia llama el Concilio de Jerusalén, porque había un problema relativamente grave. ¿Cuál era el problema relativamente grave? Hasta ese momento, o hasta poquito antes de eso, hasta Hechos capítulo 11, se habían convertido al cristianismo solo judíos. Solo judíos, por lo tanto, no había mayor problema. No teníamos mayor conflicto. Hasta ese momento, puros judíos bautizados, puros judíos convertidos, puros judíos en la iglesia. Pero en el capítulo 11, Pedro es enviado a casa de Cornelio. Y se convierten los gentiles.
Porque por la predicación de Pedro, el Señor derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, mientras aún oían la palabra. ¿Se produjo qué problema? Que en la iglesia habían unos de la secta de los fariseos, que habían sido, ahora eran de la iglesia, pero habían sido de la secta de los fariseos. Y estos decían que los gentiles debían ser obligados a guardar la ley y a circuncidarse. Porque los gentiles no eran circuncidados, por lo tanto eran incircuncisos y no guardaban la ley. Permiso. Y hay un grupo que dice los gentiles tienen que ser obligados a guardar la ley y a circuncidarse. Y hay otro grupo que dice, no, eso no debe ser así. ¿Qué hacen los apóstoles? Lo que se debe hacer cuando hay una controversia. Convocan a todos los líderes de la iglesia. Siempre soñé que debieran haber sido nuestras convenciones para tomar acuerdos entre los convencionales. Eso es una convención, nunca se hizo así. Bueno, y llaman a Pedro, Pedro ya estaba en Jerusalén, llaman a Pablo, a Silas, los convocan y algunos otros hermanos y empiezan a hablar, a conversar, se reúnen, hablan, conversan los apóstoles, escuchan a Pablo, a Silas, escuchan a todos. Hasta que finalmente, hermanos, en Hechos capítulo 15, en la reunión, después de una larga discusión, gracias hermano, en la reunión después de una larga discusión, porque así debe darse, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos, a los que eran parte del concilio, de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, y aquí está, hermano, la pregunta: ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Si a usted le está costando, este es el yugo que usted está llevando. El yugo de las tradiciones, el yugo de la ley, el yugo de la obligación, el yugo de la imposición. Y Cristo nos dice: yo les voy a dar descanso, y para que tengan descanso, el yugo que tienen que llevar es el mío. Es decir, tenemos que volvernos yuntas de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Volvemos a la imagen de este servidor con Josué, aquí los dos. Así tenemos que andar con Jesús. ¿Sí? ¿Sí o no? Hermanos, ven por favor de nuevo. Es que quiero poner un ejemplo. Voy a pedirle a la hermana que ella piense que nunca nos ha conocido, a ninguno de los dos, que hasta aquí su vida ha sido una vida triste porque no nos conoce. ¿Ya? Si yo llego a ella, Josué es mi yunta, ¿cierto? Si yo llego a ella y la saludo: hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Gabriel. Jimena. ¿Qué es lo que sigue? A una persona educada, por hermano. ¿Qué es lo que sigue? Lo tengo que presentar, po. Jimena, te presento a mi yunta, Josué. Esto es lo que debiera pasar con la gente, así de natural debiera ser. Con sus compañeros de trabajo así le debiera pasar. Te presento a mi yunta, Jesús. Oye, ¿tú siempre andáis contento? Sí, es por mi yunta. No por hermano, cuando hablamos de Jesús, el yunta que alegra. ¿Qué ando con mi yunta? Cuando yo ando medio débil, mi yunta... Dale. Si yo ando cojo, mi yunta, el yugo, va a hacer que yo no me caiga. Cuando él ande cojo, el yugo va a hacer que él no se caiga.
principio, porque así es, al principio nos va a costar coordinar la caminada. A los bueyes también les pasa, porque en general las yuntas son hechas de un buey viejo y un buey joven, y el paso les cuesta sincronizarlo. Pero después de tanto trabajar juntos, de tanto andar juntos para todas partes, eso es casi automático. Estoy seguro, esto no lo he visto, pero estoy seguro que, porque les dije que yo tuve en mente a Fernando y a Misael cuando escribía este mensaje, y de verdad que es así. Yo estoy seguro que de repente Fer le pega una mirada a Misael en la música, por ejemplo, y el Misa ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sabe lo que van a hacer, sabe para el lado que van a ir. Y de repente aparece una palabra, se miran y se ríen. Uno ya sabe, ya los yunta, alguna experiencia tienen con eso. ¿Te acordáis cuándo? Y se empiezan a reír. Y ya los dos saben de qué están. Los demás no tenemos idea. Pero los yuntas sí saben. Lo que Jesús le dice a la gente es: suelten el yugo de la ley, porque ese yugo les trae una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pónganse, Jesús dice, y pónganse mi yugo, porque mi yugo es fácil. Porque hay ventaja, por hermano. Hay ventaja. Hay ventaja cuando el yunta es Jesús, porque Él no va a flaquear, porque Él no se va a debilitar, porque Él no va a tropezar, porque Él no va a perder el paso, porque Él nunca va a decaer, porque Él siempre va a estar preparado. Es un yugo que nos conviene llevar, es un yugo que nos sirve llevar. Y el yugo lo que hace es dividir la carga. Y Jesús eso es lo que nos está diciendo. Si están cansados, si están trabajados, si están atribulados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y les voy a decir cómo. No con una cama, no con un berger, no con un masaje con calorcito. Los voy a hacer descansar ofreciéndoles mi yugo. Pónganse mi yugo. Y se van a dar cuenta que la carga es ligera, que la carga es fácil de llevar. Cuando hagamos de Jesús nuestro yunta, nos vamos a dar cuenta que es fácil ser cristiano. Yo conversé con Leslie el día que fueron pastores principales y le dije, olvídate de algunas cosas. No le dije así, le dije olvídate de todo en realidad. Y le di un consejo. ¿Sabe por qué? Porque a veces, ¿por qué la gente no quiere venir a Cristo? Porque presentamos a Cristo como un ogro. Y al servicio a Dios como una tediosa carga que llevar. Trae a la iglesia. ¿Quién va a querer ir a la iglesia si usted cuando tiene que venir a la iglesia dice, hay que ir a la iglesia? Querer ir a la iglesia cuando a usted lo escuchan hablar mal de sus líderes? Sus líderes tienen errores, por supuesto, hermano, igual que ustedes, igual que yo. Todos los tenemos. Pero el yugo de Cristo disimula esas debilidades. Porque no permite que el buey tropiece, porque no permite que caigamos, porque no permite que nos enredemos en el camino. Finalmente Pedro termina diciendo, nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Así somos salvos todos. ¿De verdad usted piensa que viniendo a la iglesia o que entregando una ofrenda o que vistiendo, viviendo y andando de determinada forma, usted se está ganando el beneficio de Dios? ¿De verdad usted piensa eso? ¿Sabe cuál es el sacrificio que recibió Dios? La vida de su Hijo. La vida de su Hijo. ¿Puede ofrecerle usted que sea más meritorio que eso? Nada. Si alguien piensa que esto significa un llamado a vivir desenfrenadamente, está equivocado. Esto no es así.
Porque cuando usted ande con su yunta, usted no va a llevar a su yunta a ninguna parte donde su yunta no quiera ir. Y vuelvo a ponerles el ejemplo. Si Fernando y Misael son yunta, y si Misael sabe que a Fernando le dan miedo los perros, Misael no lo va a llevar nunca por un camino donde hayan perros. Porque sabe que no va a exponer a su yunta. Jesús va a hacer lo mismo con nosotros. Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros. Cierro con algunas preguntas. Primero, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué es? No puede ser qué es. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Es un ropaje que tomas los viernes a las 8 de la noche para ir a un determinado lugar, los domingos en la mañana para venir a este lugar. Jesús es tu yunta. Va contigo a todas partes. ¿Se acuerda que a nosotros nos enseñaron que Dios quería ser primero en nuestra vida en todo? Jesús no solo quiere ser lo primero en nuestra vida en todo. Jesús quiere estar en todo. Solo ser el primero. Porque esto no es una ropa que nos ponemos para venir. Y no estoy hablando de ropa propiamente tal. Quiero decir, no es una armadura que nos ponemos para venir a la iglesia. Tomo a Jesús, simbolícelo en lo que quiera. En la Biblia, en la corbata, en la guitarra, en el pandero, en lo que traiga. Tomo a Jesús y me vengo a la iglesia, llego a la casa, dejo a Jesús. Ahora soy el dueño o la dueña de casa. Y luego me voy a mi trabajo y ahí soy el trabajador. No. Nosotros somos lo que somos. Somos la yunta de Cristo, donde quiera que vayamos. Por eso recién le decía al hijo de Misael, sigue ahí, no te olvides de Dios, porque esa gente también necesita a alguien que les ilumine. En tu trabajo también te necesitan. No tengas reparos en trabajar con incrédulos. Esto lo voy a decir igual, hermano mío, pero lo voy a decir igual. A veces los incrédulos resultan mejores trabajadores que los creyentes. No tengas miedo a trabajar con incrédulos. Pero pastor, la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual. ¿Sí? Trabajar con alguien no significa que te estás uniendo. Si tú ya tienes una yunta, las yuntas son de 2 nomás. No hay yuntas de 3. Por lo tanto, si tú estás enyuntado con Jesús, no hay espacio para otro. Jesús quiere ser yunta en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu ministerio, en tu servicio en la iglesia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu emprendimiento o en la labor que desempeñes. Ahí tiene que estar tu yunta. ¿Se te ha hecho pesado de pronto servir? ¿Se te hace pesado de pronto seguir a Jesús? Hay una solución. Toma el yugo. Toma el yugo de Cristo. Sostener y mantener una relación con Dios te está produciendo cansancio o estrés. Entonces no estás llevando el yugo de Cristo. Estás llevando otra cosa. Otro yugo. De la iglesia, de la religión, del servicio. Ojo, no escondas tu relación con Dios en el servicio. Lo dije al principio. Cámbiate de yugo, con esto termino. Cámbiate de yugo o vas a morir en el intento de cumplir con los parámetros de la religión. Cámbiate de yugo. Hay cosas que se desgastan con el uso. Lo último que iba a leer, Colosenses capítulo 2, hay cosas que se desgastan solas con el uso. No gustes, no toques, no hagas esto, no hagas aquello. Esas son cosas, hermano, que tienen cierta reputación. ¿Se puede todavía proyectar? Puedes proyectarlo, pero lo último. No toques esto, no pruebes eso, no hagas aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Pero podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos.
no le ofrecen ninguna ayuda a esas cosas. Me voy a poner la corbata para enfrentar al diablo. Oh, si el diablo está preocupadísimo por tu corbata, hermano. Si eso era lo que no te estaba dando la victoria, hermano. Olvídalo. Voy a cantar música lenta porque la música muy tarreada. Bueno, el pastor testificaba que le metieron cuchufleta con la batería. Adivinen quién, po. Adivinen quién le dijo: pastor, déjenos tocar una vez, y no la sacó más. No voy a decir quién es, pero el que está proyectando. No voy a dar nombre. Y en nuestra iglesia eso no se veía. Yo pasé esa transición. Yo pasé la transición de la guitarra de palo a la guitarra eléctrica. Fue un drama. El diablo estaba entrando en la iglesia. No, hermano. Era una guitarra eléctrica. A lo mejor por eso se llamaba guitarra eléctrica. Porque era lo mismo que la de palo, solo que eléctrica. Y nos produjo problemas. ¿Saben por qué? Porque pensábamos que eso era el cristianismo. El cristianismo no está ahí. El cristianismo no está en lo que tocas o en lo que no tocas, en lo que vistes o en lo que no vistes. ¿No se acuerdan que el Señor dijo que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él? Porque de su mal corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las maledicencias, los engaños, los chismes. Esas cosas, dijo Jesús, contaminan al hombre. No comer con las manos sin lavar. Quiero enfrentarlo a la honestidad, hermano. Yo sé que hay cosas que de pronto nos resultan difíciles de reconocer, pero es preciso que para rectificar, para corregir, para enmendar, partamos enfrentándonos con honestidad a Dios y a su palabra. ¿Habrá alguien que de verdad se le estaba haciendo difícil el camino? ¿Se le estaba haciendo difícil el servicio? ¿Le resultaba Déjenme cerrar con esta idea. ¿Se acuerda cuando los que están casados o están en pareja, se acuerda cuando recién estaban en pareja? Cuando estaba en la flor del enamoramiento y usted quería ir a ver a su amado o a su amada y estaba lloviendo, ¿iba igual o no? Iba igual. Escribía durante el día, ¿sí o no? Si vivía en Santiago, para allá partíamos, ¿o no? Había que gastar plata, había que invertir tiempo, pero íbamos. Y hoy día, hermano, de pronto nos piden que le traigamos un vaso de agua de la cocina y ya no vamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cambió? ¿Sabe qué cambió? Cambió la relación, ¿no? Ya no es su yunta, porque por un yunta uno hace lo que el yunta pida. Por favor, acompáñenme en pie.